Y bueno, un gusto recibirlos aquí para la conferencia de Andrés Rivarola sobre militares, nacionalismo e integración regional en América Latina. Es una conferencia organizada conjuntamente por el Programa de Estudios Internacionales que integro, el área de Relaciones Internacionales del Departamento de Ciencia Política, que integra nuestro amigo y comentarista Julián González Guyer, y junto con la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho. En ese sentido, solamente mencionar que me parece que es un buen antecedente de actividades conjuntas entre las dos facultades, entre las distintas unidades académicas dedicadas a las relaciones internacionales en la Universidad de la República. Andrés, bueno, es amigo, colega y además uno de los mayores especialistas actuales en regionalismo latinoamericano, venimos a decir. Y bueno, y es un compatriota nuestro que tenemos desde hace tiempo trabajando en la Universidad de Estocolmo, donde dirige el Instituto de Estudios Latinoamericanos. Los últimos años lo hemos tenido varias veces por aquí. El año pasado estuvo participando en un simposio que organizamos junto con la gente de Ciencia Política también, sobre Alberto Metol Ferré. Y bueno, también tuvimos la suerte de contar con un capítulo de él para un libro que organizamos sobre Alberto Metol Ferré, Geopolítica y reflexiones sobre la región. Cuando Andrés surgió la posibilidad de que Andrés nos visitara, estuvimos conversando distintas posibilidades de temas para la conferencia. Andrés nos ofreció una muy amplia batería de opciones para la conferencia y en particular nos mencionó esta idea de militares y nacionalismo en la integración regional latinoamericana, que si bien sabemos que puede ser un tema un poco polémico, a veces un poco escabroso en el campo académico uruguayo, también nos parece que es un tema fundamental para discutir, para ver distintas perspectivas y para analizar, ¿no? No se trata tampoco de esconderse y evitar el dato obvio de la importancia que los militares tienen en la historia de la política latinoamericana. Entonces, en ese sentido nos parecía una buena oportunidad. Y bueno, y obviamente también es un gusto tener a un especialista de las ciencias sociales uruguayas en el tema militares, como es Julián González. Y bueno, entonces vamos a dar lugar a la conferencia de Andrés, después tenemos los comentarios a cargo de Julián y vamos a abrir al final un espacio para intercambio, debate, preguntas, etc. Hola. Bueno, muchas gracias, Diego, por la organización. Todo es un gran gusto, como siempre, estar acá de vuelta. Y realmente se siente que acá juego de locatario, ¿no? Está mi familia, también amigos. Es siempre especial venir a Uruguay y hacer este tipo de charlas en Uruguay. Y bueno, con Diego un gran placer. Y muchas gracias a Julián, que en tiempo récord Habrá que ver el resultado. Sí, bueno. Sí, bueno, leyó el título. No, se leyó el artículo, el texto es la base para el tema y bueno, y aceptó hacer comentarista, mejor comentarista imposible, así que bueno, muy agradecido de que Julián pueda participar acá y bueno, por supuesto, todos ustedes, una enorme alegría además de estar con ustedes acá y poder compartir, hacer este intercambio con ustedes sobre este tema, ¿no? Bueno, todas estas cosas siempre tienen algún punto de arranque en algo, ¿no? Donde uno empieza a interesarse sobre el tema particular. El tema de los militares, que nunca, no soy un experto en temas militares. Julián es experto en temas de defensa, etcétera. En realidad, lo mío de los militares entra, digamos, de costadito, porque en realidad hay otro tema central que estoy persiguiendo, que eso les voy a contar ahora. Pero traigo a colación una entrevista, esas cosas que uno, de todas las cosas que uno lee, a veces te quedan algunas cosas, ¿no? Y me acuerdo que había una entrevista que leí que le habían hecho a Darcy Ribeiro, el antropólogo brasilero, ahora fallecido. Creo que el Sambódromo, si no me equivoco, lleva el nombre de Darcy Ribeiro.
un gran exponente, digamos, de la intelectualidad brasilera, de la cultura brasilera, de la academia brasilera, que estuvo exiliado en Uruguay, justamente. Y era un tipo de izquierda, si no me equivoco. ¿No? Y en una entrevista que leí en algún lugar, le preguntaban a Darcy sobre el tema de Brasil y los cambios, etcétera, y él decía: en América Latina no va a haber cambios profundos si no están incorporados en esos cambios la iglesia, los militares y el pueblo. Y a mí eso me quedó muy grabado, un tipo que además estaba exiliado en la dictadura en Brasil, y sin embargo acá estaba planteando un elemento, digamos, de acercamiento, diciendo los militares son necesarios para un cambio profundo en la sociedad. Y esto realmente me quedó muy marcado, ¿no? Y es algo a lo que he retornado y estudiando los temas de integración regional, que es en realidad por donde entro a este tema de los militares, me empecé a topar con pensamiento militar, sectores de las Fuerzas Armadas, etcétera, con planteamientos extremadamente pro-regionalistas, y además con un acercamiento a ese tercer elemento que plantea Darcy Ribeiro, que es la idea del pueblo, ¿no? Y eso también se confronta con muchas de las cosas con las cuales uno ha crecido, hijo de exiliados, en fin, todo eso, y el militar, el ejército, siempre es una cosa, el lado oscuro de la fuerza, ¿no? En términos de la guerra de las galaxias. Pero sin embargo aquí uno ve que hay elementos del ejército, desde lo militar, que son totalmente distintos a lo que es quizá la visión general que muchos pueden tener, o que yo también he tenido, sobre el sector militar. Y eso me ha interesado mucho, y en eso me he profundizado, y es sobre esta dimensión que yo les quiero hablar a ustedes hoy aquí. El contexto un poco de esto viene enmarcado en un libro que estamos sacando con un colega que está en la UNAM ahora, José Briceño Ruiz, que es sobre lo que llamamos la resiliencia de la integración regional latinoamericana. Y el tema de resiliencia lo traemos un poco inspirados desde las ciencias naturales, donde se trabaja mucho, sobre todo en la parte de sistemas ecológicos, etcétera, la resiliencia y cómo determinados sistemas se hacen resilientes a agresiones externas, a cambios, y logran de alguna manera tener mecanismo de adaptación, ¿no? de sobrevivencia. Y nosotros nos inspiró mucho ese concepto para analizar los sistemas regionales, las dimensiones de sistemas que se van creando, culturales, económicos, políticos, de la integración latinoamericana. Y esto, lo repito siempre, nosotros en realidad lo que hacemos aquí es invertir la pregunta sobre integración regional. Vale decir, generalmente se dice: ¿por qué fracasa siempre la integración regional en América Latina? Y los fracasólogos de la integración regional son muchísimos y tienen también muchas razones. Es evidente que está lleno de fracasos la integración regional. Pero nosotros invertimos la pregunta y decimos: bueno, ¿por qué sobrevive la integración regional latinoamericana? ¿Por qué, a pesar de crisis, de bajones, de fracasos que hay, los latinoamericanos vuelven siempre al tema de la integración, del regionalismo, de determinadas identidades más allá del Estado-nación que conocemos? Entonces, en este libro que estamos sacando ahora sobre este tema, lo que estamos identificando son agentes que están detrás de esto. O sea, porque no es solo que estamos viendo que evidentemente la integración o el integracionismo latinoamericano siempre retorna, eso es una línea en el tiempo, pero después queremos ir más allá y ver, bueno, pero ¿quiénes son los que hacen que esto siempre retorna? ¿Cuáles son los factores, los agentes, los elementos económicos, políticos, culturales? Y aquí en este libro identificamos varios. Uno es, por ejemplo, la Iglesia Católica, de la cual Ramiro Podetti, de la Universidad de Montevideo, nos tiene un capítulo sobre este tema. Creo que es un elemento que no ha sido estudiado en lo que es el tema de integración regional, increíblemente, el papel de la Iglesia Católica, de un punto de vista práctico, vale decir, un aporte de ideas y un elemento cultural extremadamente importante. Por ejemplo, lo que ha sido la influencia de la Iglesia Católica en la misma gestación y creación y promoción de lo que es el concepto de
América Latina o de lo latinoamericano. Bueno, de eso Ramiro tiene un capítulo. Otro capítulo que tenemos en el libro es sobre el papel de los diplomáticos. Los diplomáticos jugaron un papel importantísimo en muchos de estos proyectos de integración. Por decirle un ejemplo, la creación de la CEPAL fue, por ejemplo, iniciativa de un diplomático chileno. Los diplomáticos han estado... Hay un acervo de pensamiento y de conocimiento sobre los temas, la historia de América Latina y los temas de integración que muchas veces no los van a encontrar en las universidades, pero los van a encontrar en los cuerpos diplomáticos. Porque los cuerpos diplomáticos son el chip de memoria de los estados y estas cosas, muchos de ellos las tienen muy claras. Otro capítulo que tenemos es sobre los empresarios, porque también ha habido desde el sector empresarial iniciativas de la promoción de la integración regional latinoamericana. El tema de la LALC, por ejemplo, aquí el sector empresarial fue extremadamente importante, incluso en el Mercosur, y muchas otras iniciativas. Ahí hay otro capítulo sobre eso. Y tenemos otro capítulo que nos vino a último momento y del cual estoy muy contento, una colega que se llama de México, que se llama Liliana Weinberg, que es argentina, que está en el CIAL, que en la UNAM de México, que nos va a escribir sobre el papel desde la literatura en la construcción del latinoamericanismo. Acá no sé quién habrá leído Ángel Rama, ¿no? De todo o sea, el papel de Marcha, bueno, todo ¿quiere decir algo? El papel de Marcha en todo esto. Ella va a incluir las revistas. Entonces, bueno, esto va a quedar una cosa muy linda. Y después está mi contribución, ¿no? Que es el papel de los militares en la integración regional latinoamericana. A ver, si me pasás la... Hay algunas sillas que adelante parados, si quieren pasar. Entonces, cuando hablamos de militares, vamos a empezar por ahí antes de llegar a la parte más de la integración. Un poco estas son las dos imágenes que quizás se nos prenden mucho en la cabeza, ¿no? Y creo que justo la de Pinochet, los militares autoritarios, la represión, los militares ligados a potencias externas, en este caso Estados Unidos, la doctrina de seguridad nacional, en fin. El aparato represivo, bueno, todo eso es una imagen muy fuerte que tenemos y que además hay argumentos de sobra para sostener esa imagen, no pienso discutir en contra de eso, es una parte de lo que ha sido la realidad de las Fuerzas Armadas latinoamericanas. Ahora después surgen cosas como el señor de al lado, ¿no? Entonces cuando uno dice, no, porque los militares son fascistas, represores de derecha, ¿verdad? Y de repente, bueno, ¿y Chávez? Bueno, pero Chávez es un caso aparte, es Venezuela, bueno, está ahí. ¿Y Seregnin? Ah, bueno, pero era Seregnin. Y después empezar, y Arbenz, y Cárdenas, y la lista se va haciendo enormemente larga de militares que son la antítesis del señor Pinochet, que por cierto era ministro de Allende antes de ser el dictador Pinochet. O sea, también él hizo un cambio político muy grande. Quizás nos da más tiempo para ver eso después. Entonces, lo que les voy a plantear hoy es un poco la otra historia, porque la historia de los Pinochet yo creo que la tenemos clarísima y no voy a hablar de eso. Más bien mi historia va a venir por el lado de este otro sector, donde tenemos también distintos tipos de posicionamientos, y es en este sector donde vamos a encontrar a los militares ligados a la idea del pueblo. Vamos a ver también más qué quiere decir ese concepto. Y los militares ligados también a la integración regional. No les voy a contar a ustedes lo que fue el papel de Chávez con respecto a la integración regional, la patria grande, Bolívar. Chávez realmente transformó el regionalismo latinoamericano. Quizá quien entró muy joven a esta historia pensaría que la integración regional es un invento de la izquierda latinoamericana. Chávez fue extremadamente hábil en capturar muchas de estas ideas y transformarlas como parte de su proyecto de el socialismo del siglo XXI, etc. Bueno, pero eso realmente no es así. La integración latinoamericana ni es patrimonio de la izquierda, y mucho menos de sectores marxistas de la izquierda, incluso que había mucha oposición a los planteos de integración regional, y vienen de distintos lugares, ¿no? Y eso es esa área que vamos a explorar, donde
es que, y está mi punto acá, pienso que los militares o los sectores de las Fuerzas Armadas tienen un papel importante. Si me pasás a la otra, Diego. Entonces, hay algunas hipótesis que yo planteo en el trabajo. Una es, los militares han sido relevantes y en algunos casos claves para la promoción de la integración regional en América Latina. Esta participación está dentro de dos dimensiones, lo que yo llamo la geopolítica de la integración y lo que sería la geopolítica del desarrollo, que son, digamos, dos dimensiones del pensamiento geopolítico militar que caracteriza a quienes han estado para este lado. Y en este tema la relación ejército-pueblo es especialmente importante en lo que respecta justamente a lo relacionado a la geopolítica de la integración. Y después hacemos una seña cuando me queden 5 minutos, así voy redondeando, ¿no? Discúlpenme un poco un paréntesis medio teórico a esto. Creo que es importante contextualizar el debate que tenemos en torno a esto. Siempre uno debate en contra de alguna otra cosa, ¿no? Y vamos a aclarar, hacer un poco más explícito cuáles son las otras vertientes. Hay un trabajo de un señor llamado Samuel Huntington, quizá muchos lo conocerán por el famoso Clash of Civilization, pero tiene muchas otras cosas importantes, y uno es un estudio sobre el tema de los militares, donde plantea algunas definiciones. Las relaciones cívico-militares son un aspecto de la seguridad nacional, una definición sobre política militar de seguridad, que serían actividades destinadas a minimizar o neutralizar intentos de debilitar o destruir la nación por fuerzas armadas operando desde afuera de los confines territoriales. En fin, definiciones bastante mainstream de lo que sería el tema de seguridad, el tema del papel de los militares. Mucho del eje del pensamiento de él, y además es el planteo del libro, es el ejército y el Estado, ¿no? Y el soldado y el Estado, perdón. Sí, ahí lo escribí mal, es el soldado y el Estado. En realidad es una de las dimensiones clarísimas del tema militar, pero a mí me interesó otra dimensión que no toma Huntington, que es el ejército, el soldado y el pueblo, ¿no? Y es en esa dimensión que yo quiero ahondar un poco más. Hablando de las instituciones militares, él, por ejemplo, nos da dos temas, dos fuerzas que, digamos, por un lado tenemos un imperativo funcional, ¿no? El tema de seguridad de los militares, y después están los imperativos sociales que influencian las Fuerzas Armadas, donde tenemos las fuerzas sociales, ideologías, las relaciones con instituciones dominantes de la sociedad. Y en esta dimensión del relacionamiento cívico-militar yo identificaría tres. Una sería gobierno y militares a nivel de ministerios, etcétera, en posiciones directas de gobierno, militares y Estado, ¿no? Porque el Estado es algo mucho más amplio que el gobierno, y agregaría una tercera que sería militares, sociedad civil y militares, que es donde yo incluiría el tema de esta relación entre militares, el soldado y el pueblo. Y es más a esta dimensión a la cual me voy a referir un poco más específicamente. Otra, y un poco terminando con esta parte tan teórica, otro elemento otro autor que ha analizado el tema de las relaciones, el papel de lo militar en los estados latinoamericanos es Guillermo O'Donnell. Tenía la tesis de los gobiernos autoritarios burocráticos. En la década del 70, además, era muy lógico en este periodo hablar de esto. Estábamos las nuevas dictaduras militares, un elemento de modernización había en aquella época. No se olviden que se estaba planteando el tema de la industrialización, no sé. Entonces, en todo este contexto, él identifica un nuevo, digamos, sistema de control de la sociedad, que era el burocrático autoritario, que era un papel que se le estaba dando a estos militares. Ahora, había una característica específica en este caso por el lado de América Latina, que era el determinado elemento de la modernización, como se planteaba en aquel momento, pero en estados periféricos. Y eso es importante porque en nuestro análisis sobre estos temas, la relación cívico-militar, etcétera, hay diferencias entre centros y periferias. Hay características distintas en las periferias que nos obligan a tener un esquema de análisis que es distinto a otros lugares del mundo, y acá hay temas característicos de América Latina, ¿no? Y él identifica acá algunas contradicciones con respecto a los militares y a la relación cívico-militar en este marco de lo burocrático autoritario.
Uno es que los militares, al mismo tiempo que suprimen los derechos de ciudadanía con prohibición a llamados al pueblo y a clases sociales, con respecto o sea, que al mismo tiempo que suprimen los derechos de ciudadanía de los habitantes de estas naciones, estos estados, los militares hacen llamados también al tema del pueblo, ¿no? De alguna manera ser convocados por una causa nacional superior, al mismo tiempo que en este caso de los regímenes burocráticos autoritarios se suprimían los derechos de la población. Y además hay otra contradicción que es la promoción, y esto fue en el caso chileno muy especialmente, de la desnacionalización en favor del capital internacional a través de las Fuerzas Armadas, que quizás son las fuerzas más nacionalistas y estatistas de la institución, de la aparato institucional del Estado. Y aquí hay una contradicción importante, que es una contradicción que llevó a una serie de conflictos y de reacciones distintas de sectores militares a lo que fue, por ejemplo, el elemento neoliberal que se intentaba aplicar durante el periodo de la dictadura de la década del 70. En el caso chileno, más allá de que Chile pasó a ser emblemático por el tema neoliberalismo, ustedes ven que en Chile sí, es cierto, hubo privatización, Chicago Boys, pero en Chile nunca se privatizó la empresa más importante de Chile, que es Codelco. Jamás. Y no solo que no la privatizaron, siguió siendo del Estado y parte de la ganancia de Codelco iba directamente al presupuesto militar. Durante todo el gobierno de Pinochet. Por algo no la privatizaron. Pero el control estatista del Estado en esto es una contradicción con el Chile neoliberal, Chicago Boy, etc. Y ahí ven esta contradicción a la que se refiere O'Donnell. Lo vamos a ver más tarde también en el caso brasilero, en el cual la contradicción era aún más potente, porque en la dictadura militar brasilera hubo cualquier cosa menos neoliberalismo, ¿no? Más bien lo contrario, la dictadura brasilera impulsó un modelo desarrollista con un enorme avance de industrialización del caso brasilero. Y aquí es estas contradicciones que vamos a ir tocando y viendo para un poco alejarnos de esta visión del ejército como un elemento monolítico, homogéneo, que no lo ha sido, que no lo es y que no lo será seguramente, ¿no? Vamos a pasar a la otra. Ahora, el tema del soldado, acá está bien escrito, y el pueblo. El concepto del pueblo me importa además porque es usado por las mismas Fuerzas Armadas. No es que yo les esté dando una palabra, agregándola al léxico militar. Se invoca muchas veces al pueblo, se habla en nombre del pueblo muchas veces. Entonces eso es interesante explorar un poco más qué se quiere decir, cómo se usa y cómo se ve en la práctica el tema del pueblo desde el discurso militar, ¿no? Esto tiene que ver con una razón de etre de las Fuerzas Armadas mismas, en lo cual están los temas de defensa y en muchos cargos del elemento militar la encarnación misma de la nación, ¿no? Su elemento de defensa y el elemento del ser nacional está en el centro de la razón de ser de las Fuerzas Armadas. Y interesante la vinculación de esto con el tema del pueblo, porque ¿qué quiere decir? El origen etimológico incluso de la palabra pueblo me lo encontré en Ortega y Gasset, que tiene un texto brillante, el español, Ortega y Gasset, donde le hacen una crítica furibunda a Toynbee sobre el tema de civilizaciones, y es un análisis de estudio universal, y Ortega y Gasset plantea que la palabra populus tiene su origen en la antigua Roma, y era usada para llamar a los ciudadanos listos a ir a pelear. Lo que los franceses después llamarían la nación en armas, los alemanes también estaban en eso, y populus, según Ortega y Gasset, significaba todos los ciudadanos juntos ante el peligro. Y eso está también muy ligado al tema, digamos, de defensa y de los militares. No es una casualidad que el tema pueblo aparezca, porque ya en la antigua Roma el elemento central del populus estaba ligado, digamos, a un elemento de agruparse ante otra cosa o contra otra cosa, ¿no? Y esa definición de Ortega y Gasset me pareció interesante y que tenía mucho que ver con nuestro tema aquí. Y en esto es donde vamos a ver posiciones divergentes en relación a lo del pueblo entre
sectores de las Fuerzas Armadas. O sea, hay un acuerdo general entre ellos, es que la nación es la justificación suprema de la seguridad. En eso todos los militares, sea de países socialistas, de derecha, neoliberal, todos van a plantear lo mismo. El tema de la nación es en esa institución un elemento central. Pero en cómo se ve el relacionamiento con la nación y cómo se ve el relacionamiento con lo que esta dimensión del pueblo, ahí es donde surgen diferencias importantes, ¿no? Por un lado tenemos aquellos ligados a alianzas populares de inclusión social y aquellos ligados a estructuras jerárquicas tradicionales, incluidos poderes extranjeros, ¿no? Y acá, si quieren, podría estar la diferencia entre la foto de Pinochet y la foto de un Chávez. Y no es un fenómeno de la década del 90 o actual, esto es un fenómeno que lo vamos a ver alrededor, a lo largo de la historia, este tipo de distintos alineamientos desde las fuerzas militares. El sector más alineado a la integración sería el primero, vale decir, el que busca estas alianzas populares, buscando cambios en la posición subordinada de su país a través de lo que sería este tema de la geopolítica y la integración y la geopolítica del desarrollo, que tienen dos elementos centrales, que es la búsqueda de autonomía y la búsqueda de la industrialización. Y ahí vamos a entrar después, les voy a hablar un poco más sobre cuál es el significado del tema del desarrollo en esto de la industrialización, porque está muy ligado a los militares integracionistas. Y dentro de los militares integracionistas y le agregaría desarrollistas, yo identificaría incluso ahí tres grupos distintos. Por un lado tenemos los que ligan su doctrina a lo popular, quizás ahí podríamos poner a un Chávez, los que buscan un modelo de desarrollo, pero que es antipopular, son militares desarrollistas antipopulares. Ahí tendríamos el caso de los militares brasileros, que eran la negación del antineoliberalismo, pero sin la beta popular, ¿no? Y de ahí el golpe de Estado contra João Goulart, la represión en Brasil, que por cierto la represión en Brasil también fue muy distinta a lo que fue en Argentina, en Brasil, en Uruguay o en Chile, ¿no? Y después encontré un grupo C, un tercer grupo, que sería quienes buscan de alguna forma posiciones intermedias. Y ahí realmente no le pude poner un nombre a eso, que sería el caso de gente como Velasco Alvarado en el Perú, que era un gobierno dictatorial, pero con unos ribetes, digamos, de acercamiento a sectores sociales, reforma agraria y una cantidad de cosas que lo pondría en un grupo intermedio. Y también en este caso con elementos integracionistas muy importantes, ¿no? Todo lo que fue la comunidad andina, ya lo vamos a ver, fue un elemento importante en el gobierno de Velasco Alvarado. Ahora, sobre el tema de la geopolítica y la integración y el desarrollo. Aquí hay algunos elementos que son componentes de estos formatos de ver la geopolítica, que serían hay un elemento de ser agentes de modernización y desarrollo. La geopolítica de desarrollo está muy ligada a los temas de la industrialización, por ejemplo. Hay elementos aquí antioligárquicos, hay elementos antiimperialistas, desarrollistas, que es cuando el tema del desarrollo se transforma en una ideología nacional. Es lo que yo planteo, que son agentes de la resiliencia y la integración regional latinoamericana. Hay una dimensión periférica en lo que sería la geopolítica del desarrollo y la integración, que es lo que yo llamo la geopolítica de los débiles. La integración regional es generalmente el modelo geopolítico de los débiles. ¿Por qué? Porque los que son grandes y grandes potencias no necesitan integración. Estados Unidos es hegemónico. La doctrina Monroe nunca fue una doctrina de integración regional, sino una doctrina donde Estados Unidos planteaba para el resto del continente lo que a ellos les parecía importante. Es una doctrina de ellos hacia los demás. La doctrina integracionista es la doctrina de Bolívar, porque sí planteaba la integración. Entonces, generalmente la integración es planteada por los débiles. En el caso de europeo, la integración europea es los estados europeos saliendo de la guerra, los imperios europeos en decadencia, viendo las dos superpotencias, la Unión Soviética y Estados Unidos por otro lado. Entonces, ¿qué hacemos en esto? Nos agrupamos. Y los débiles, como no hay ninguno grande que pueda tomar un papel, digamos, imperial o de gran potencia,
entonces se empiezan a juntar en forma de integración regional. Y ahí hay muchos paralelos entre el fenómeno europeo y el fenómeno latinoamericano, que siendo de la periferia también ha seguido un poco la misma lógica, la agrupación para enfrentarse, para ser no objetos de la historia, sino sujetos de la historia y tener más presencia internacional. Ahí, ¿la pasas? Ahora, yendo un poco más al tema de las Fuerzas Armadas en América Latina, Friedrich Nunn, un historiador, un experto en esto, tiene algunos, digamos, una categorización. El origen mismo de las Fuerzas Armadas en el periodo de la independencia. Él dice que en el inicio había ejército, pero pocos militares, más bien hablamos de milicias. Pero es importante este inicio de las Fuerzas Armadas en América Latina porque eran Fuerzas Armadas netamente populares. O sea, la composición de los ejércitos de San Martín, de Bolívar, de Artigas, con esas fuerzas milicianas, eran fuerzas que realmente eran composiciones populares que formaron de alguna manera una idea popular de estas visiones de Fuerzas Armadas, que también componían un poco la visión también regional de Bolívar, ¿no? Entonces aquí hay un elemento importante en este origen de estos ejércitos. En Estados Unidos vemos algo parecido. Las Fuerzas Armadas de Washington fundamentalmente eran de milicianos, que después eso se va cambiando cuando empieza la profesionalización de los ejércitos latinoamericanos. Eso viene con la nueva consolidación de los estados nacionales, donde hay una alianza, digamos, entre los sectores de las Fuerzas Armadas con las nuevas oligarquías que van controlando la formación de estos estados latinoamericanos. Y esa profesionalización es una elitización del ejército, se saca el elemento miliciano que había antes, se profesionaliza y se va legando los intereses de las Fuerzas Armadas a las nuevas élites dominantes de los estados, donde tenemos las oligarquías y tenemos también los intereses extranjeros, ¿no? Británicos, Estados Unidos, franceses, en fin, con un gran, como ustedes bien conocen, no voy a entrar en esto, el predominio de lo que eran las oligarquías del comercio internacional sobre la conformación de los estados latinoamericanos. Y aquí entran los militares, digamos, como una fuerza dentro de este esquema subordinado, ¿no? Ahí, poné la imagen esa porque está bueno el periodo de la independencia. Fíjense, estuve buscando algunas imágenes de estos, digamos, ejércitos coloniales o en el fin de la colonia. Y fíjense, ahí por ejemplo están las milicias brasileras que van a pelear contra los holandeses, y miren cuántos negros que habían entre las fuerzas militares. O sea, el componente de gente de abajo, negros, indios, en estas milicias era muy importante. Y fueron también milicias las que derrotaron a los ingleses en Buenos Aires y en Montevideo. O sea, ahí había un elemento popular entre los ejércitos que, si bien después con la profesionalización se va perdiendo, nunca se ha perdido del todo. Incluso la invocación a este pueblo, a los gauchos de Artigas, etcétera, sigue presente en el imaginario militar, y eso es importante, ¿no? Chávez hizo mucho de eso con el tema del bolivarianismo. Bueno, algunas características latinoamericanas en este sentido. Durante todo este proceso de formación de las Fuerzas Armadas latinoamericanas, gobiernos centrales con poca autoridad en el hinterland, en el territorio nacional, las confrontaciones con caudillos, rebeliones campesinas o comunidades indígenas, la creciente internalización de la vida económica y la nacionalización del espacio territorial que se va dando, en lo cual las Fuerzas Armadas son un componente importante, la guerra del desierto en Argentina, por ejemplo. Y acá las características periféricas desde América Latina, los enclaves del sector productivo, continuidad del aparato burocrático elitista, el peso de las estructuras locales de poder muchas veces en oposición a la centralización. Esto va a ser muy particular en el caso de Brasil, donde Brasil se mantiene unido pero extremadamente descentralizado, ¿no? Estas son algunas características de los estados latinoamericanos que, si bien eran estados
en el papel o en la función, un himno, una bandera, no eran estados reales en cuanto a la consolidación del aparato estatal y del aparato estatal nacional. Ahora parecería que esas cosas son no, pero no eran absolutamente obvias en aquel momento y no lo son hoy en día todavía. Entonces ahí nos vamos con el tema de los militares y la creación de la nación, ¿no? O sea, los militares son parte de la creación de los elementos nacionales que tenemos en América Latina. En el caso Bolivia es muy interesante porque el ejército incluso fue antecesor del Estado boliviano. En muchos casos los ejércitos encarnaban mismo, eran quizá el único agente, uno de los pocos agentes del Estado-Nación que representaba realmente algo nacional. Y esta parte lo vamos a seguir viendo hasta hoy en día. Y después les voy a mostrar algunas cosas del Latino Barómetro, donde ven hasta hoy en día la legitimidad que tienen los ejércitos nacionales en América Latina, mucho más alta que los partidos políticos, por cierto, ¿no? Y yo creo que eso tiene mucho que ver con estos antecedentes históricos, que a pesar de todo, a pesar de la represión, de una cantidad de cosas, desde los ejércitos se sigue identificando a estos sectores como, de alguna manera, las bases de cierta idea nacional. Y por eso el nacionalismo en todo esto es extremadamente importante. Y tenemos otra cosa además con el de los ejércitos y la formación de los militares. El buen ejército, la idea del buen país y la incorporación a las Fuerzas Armadas de clases bajas, ¿no? Las Fuerzas Armadas significando de alguna manera un camino de ascenso social de grupos de la sociedad. Y esto no es una cuestión menor. Todo lo que signifique canales de ascenso social, y sobre todo cuando uno desde abajo puede ir hacia arriba, si uno lo mira desde abajo, es muy importante. Y en sociedades tan elitistas como siguen siendo las latinoamericanas y como lo eran especialmente en aquel tiempo, estos canales desde abajo incluso se cuidan. ¿Por qué? Porque no tenías tantos canales para hacer esto. Y el ejército en esto tiene una relación, hay una relación particular entre el ejército y las capas de más abajo, ¿no? Ahora, los ejércitos también en la época de profesionalización y de formación, acá viene el componente extranjero que es muy importante, la formación desde los prusianos, traían los expertos desde Prusia, desde Francia, Estados Unidos tuvo un papel más importante en América Central, y así tienen el caso de los militares chilenos, por ejemplo, que yo la primera vez que estuve en Santiago y vi una marcha militar me quería morir, porque venían con esto, soy perdido usted en la Segunda Guerra Mundial. El mismo uniforme que tenían los alemanes en la guerra, y claro, en aquel momento no sabía nada ni de militares, ni de la historia del ejército de Chile, ni nada, pero claro, después viene de este periodo, de la conformación que van teniendo por la influencia de los, digamos, de los instructores extranjeros que estarían en América Latina para la conformación de estados. Y acá hay un tema importante que estaba en el slide anterior, que es desde la filosofía alemana de formación militar hay un elemento que es el de, en realidad tiene un origen francés, pero los alemanes, los prusianos lo aplicaron mucho, que es la idea de la nación en armas. Incluso había textos de estudio que en Argentina eran muy importantes, donde había toda una idea de que el elemento de seguridad nacional, ¿cuál es la mejor seguridad para un Estado? Es que si te invaden, todo el mundo de ese Estado participe en una guerra nacional contra el enemigo, no solo un ejército profesional. Y por eso, en el caso prusiano, es un Estado estatista y militarista, porque era la idea de la formación nacional juntamente con la conformación de una idea militar de esa sociedad. En cierta forma lo teníamos también en Suecia, pero creo que los prusianos lo desarrollaron mucho más. Y aquí está muy ligado esto a la idea de pueblo, ¿no? Es un pueblo en armas. Es no el ejército contra el pueblo, sino el ejército como parte del pueblo, generando una idea de defensa colectiva. Entonces ahí ya eso nos acerca mucho más de cierta forma al planteo de los militares y el pueblo, que no es un planteo de la izquierda, que lo podemos ver mucho viniendo desde la filosofía alemana de cómo se planteaban estas cosas.
Y acá quiero referirme un poco específicamente al caso de Brasil, porque siempre lo Brasil lo dejamos muy de lado y a mí me ha interesado mucho el caso brasilero. En el caso de Brasil, la Academia Militar, creada en 1810, en Praia Vermelha, Río de Janeiro, surgen aquí determinados movimientos de jóvenes militares, mocedad militar a fines del siglo XIX, que van cambiando mucho el tema, el esquema del pensamiento y la composición de militares brasileros, pero el elemento importante acá era que en el caso de la formación militar brasilera tenían que iban a estudiar estudiantes de hogares modestos, era una ruta de carrera para los no aristocráticos, no nos olvidemos que Brasil tuvo una continuidad en el imperio, o sea, las élites aristocráticas del imperio se mantenían, pero en el caso del ejército había una entrada para otros sectores de la sociedad. Había en los estudios militares elementos importantes de desplazamiento cultural, porque nosotros ahora hablamos de Brasil y pensamos en esa cosa, Brasil, todos brasileros hablan portugués, etcétera, la samba, qué sé yo. Pero eso son cosas nuevas, o sea, la construcción de Brasil demoró mucho tiempo, hay un montón de revoluciones internas en Brasil, e incluso las distintas formas de hablar, no había una idea brasilera, no había un espíritu nacional. Uno era de Bahía, era de Río Grande, de los distintos lugares de Brasil. Entonces era un país enorme. Entonces aquí la conexión entre los distintos grupos que componían la sociedad, las distintas culturas, muchas veces no se reflejaba en una idea común nacional. Eso es un proceso. En la formación de los militares es donde estas jóvenes de distintos lados de Brasil se van juntando, quizá por primera vez, y se van encontrando con estos otros lugares de Brasil y van juntos formando una idea común, se va forjando una idea de Brasil. O sea, la Academia Militar es un lugar de movilidad de clase y de encuentro nacional, de formación de nación. Ese es un papel muy importante que tiene esta institución. Y además hay otra cosa, es el tema, y vuelvo a traer el tema de la modernidad. Era un tabernáculo de ciencias, ¿no? Acá se proliferan los ismos, el materialismo, el positivismo, el darwinismo, el evolucionismo, y en el caso de Brasil aparece a fines del siglo XIX otra idea muy importante, lo militar como un espacio de promoción del republicanismo. Entonces acá, y esto se los traigo a colación porque así tomamos un poco de distancia de la idea de militares, conservadores, retrógrados. El republicanismo era evidentemente un avance progresista frente a la idea de la monarquía brasilera. Y esto es un elemento que se va levantando desde las Fuerzas Armadas. La verdad, esto se los digo a ustedes, pero para mí era, cuando empecé a entender esto, para mí eran cosas de sorpresa, ¿no? Porque la imagen incluso mía de los militares como una fuerza oligárquica, retrógrada, etcétera. Y acá vemos como incluso el positivismo como un elemento de reforma, en cierta forma progresista. ¿Por qué? Porque el elemento científico acá, la racionalización que se va planteando acá, el tabernáculo de ciencias que plantea algún historiador brasilero, eran los militares viéndose como una fuerza racional, sí, positivista, pero positivista y progresista, porque se iban haciendo republicanos. Y en esto iban chocando con las élites tradicionales del país. Ellos querían modernizar el país. Y parte de este elemento racional que había de la formación militar es porque ahí tenía la licenciatura en matemática y en ingeniería, ¿no? Los militares tienen que hacer elementos de ingeniería. Entonces, eso les daba también la condición de verse un poco técnicamente superiores a otros más formados en los elementos modernos de lo que era el tema de las ciencias naturales y la ingeniería, ¿no? Y acá hay dos elementos de la civilización y progreso que tanto conocemos desde el lado brasilero. ¿Sí? Pasamos. Ahora, acá vamos de crisis en crisis, ¿no? En el fin del imperio brasilero, la guerra del Paraguay es extremadamente importante, las Fuerzas Armadas brasileras, el Brasil se va también formando como nación en este conflicto con otros, es la historia de Brasil y de tantos otros países. Y en la guerra contra Paraguay, además, donde combaten juntos los negros soldados, las fuerzas de la alianza contra Paraguay, el componente de soldados negros era muy grande, incluso en el caso uruguayo,
Con estos oficiales. Y el argentino también. ¿Sí? Sí, era muy... Con los oficiales blancos, que peleaban junto con estos negros, que en el caso de Brasil eran negros que si peleaban en la guerra conseguían la libertad de la esclavitud. Pero después cuando termina la guerra y vuelven, tenían que ir otra vez a reprimir esclavos, ¿no? Entonces para estos nuevos brasileros, que se consideran modernos, racionales, etcétera, etcétera, que buscaban una nueva sociedad, el estar viendo estas cuestiones retrógradas, como era la esclavitud, como era la monarquía, transforma a parte del sector del ejército brasileño en fuerzas de cambio progresista, en este caso promocionando el cambio que hay desde la monarquía hacia la república. El ejército tuvo un papel importantísimo en todo esto. Acuérdense que el cambio en Brasil fue sin revolución, pero ¿qué agentes iban promoviendo el cambio? Bueno, las Fuerzas Armadas fueron uno de ellos. Y acá tenemos otras cosas, digo de crisis en crisis porque acá hay un motín en la escuela naval, hubo varias revueltas en 1904, uno de los elementos que se amotinaban era porque se empezaban, las fuerzas estas de cambio desde las Fuerzas Armadas no se quedaron solamente en el republicanismo. Ellos estaban viendo la crisis de la sociedad a nivel nacional y estaban viendo la crisis de las estructuras sociales a nivel mundial. 1910, Revolución Mexicana, 1917, la Revolución Rusa. Muchos de estos no se contentaron con el republicanismo y en el caso de muchos militares brasileños se van incluso para el lado del socialismo. Y acá vamos a seguir con, como dice en inglés, name dropping de militares que se tiraron para este lado. Tenemos el caso de Carlos Prestes, el militar brasilero, que eran parte de, le llamaban los jóvenes turcos, y le llamaban turcos porque estaban muy inspirados en el movimiento nacionalista turco, que incluso logra una gran victoria contra los ingleses, y el movimiento nacionalista turco de Atatürk, que inicia un enorme proceso de reformación y modernización de Turquía, seculariza a Turquía, y la Turquía moderna nace en gran medida con esto. Aquí las Fuerzas Armadas turcas tienen un papel importantísimo y por eso le llamamos los jóvenes turcos. Y miren, interesante esto solamente por entre paréntesis, cómo los latinoamericanos están mirando, pues siempre esto de América Latina y Europa, Inglaterra, Francia, pero no, acá se miraba a Turquía, se miraba a Rusia, se miraba a Japón. Los latinoamericanos miraron siempre al mundo. Lo que pasa es que esas historias, siempre el eurocentrismo nos ha conectado solamente a la relación con Europa o a Estados Unidos. La idea de la nación en armas, la idea de la misión indígena, que está en este grupo, en parte porque ellos empezaban a rechazar la formación extranjera que estaban teniendo, y acá viene más la idea del ejército socialista. Y entonces está Prestes, que después fue el dirigente del Partido Comunista Brasilero, fundador, David Toro, en el caso de Bolivia. Bolivia, después de la guerra del Chaco, donde el ejército, es una derrota absoluta que tiene Bolivia acá, hay todo un tema de regeneración de Bolivia a través de las Fuerzas Armadas, donde el ejército dice, bueno, esto hay que cambiarlo, la catástrofe de esta guerra, entre otras cosas, porque seguimos a estas oligarquías inconducentes, ¿no? Y la forma de superar la subordinación boliviana, la pobreza, etcétera, de generar en Bolivia un Estado moderno, era el socialismo. Entonces, y era así, lo llamaban el ejército socialista, y es el golpe de Estado de Toro, y Bush antes que Toro, que van generando todo el movimiento llamado RADEPA, Razón de Patria, que es un movimiento militar nacionalista de izquierda. Y la otra figura aquí es Marmaduke Grove, el caso de Chile. Marmaduke Grove creo que era coronel de la Fuerza Aérea, que incluso hace en toda la convulsión que hay en Chile en la década del 20, incluso hay un periodo corto en Chile donde Chile pasa a ser una suerte de república socialista. Era el proyecto de Marmaduke Grove, fue de muy corta duración, pero igual lo traigo a colación, desde las Fuerzas Armadas, incluso en Chile, las fuerzas promoviendo de Chile un Estado socialista que tuvo la osadez de hasta intentar de llegar al poder.
terminó como diputado en el Congreso chileno. O sea, estos fueron fuerzas políticas que no desaparecen, que continuaron dentro del sistema político chileno. Y acá nos vamos un poco al tema del desarrollismo y la integración, y ahí donde pasamos a la integración. Y disculpen un poco este preámbulo, porque creo que no se puede entender el papel de los militares en la integración si no entendemos estas distintas fuerzas ideológicas que van convulsionando las Fuerzas Armadas latinoamericanas, que reaccionan ante la brutal crisis que se estaba viviendo en la región y en el mundo, ¿no? La crisis de la caída del imperio inglés, la crítica al liberalismo, la crisis del 30, ¿no? La evidencia de que el modelo de exportación de productos primarios en América Latina era inconducente, se llegaba al fin con este modelo. La evidencia de que América Latina era una región absolutamente subordinada, ¿no? Que se estaba estancando, y la necesidad de plantear un cambio radical de modernización, ¿no? Es ahí que tenemos esto. En algunos casos, como el caso de Preste, lo vemos en el planteo socialista, que fue muy fuerte entre Fuerzas Armadas latinoamericanas, pero que fracasa y que a partir, digamos, de la década del 40 y 50 se va alineando a la nueva idea del desarrollo, ¿no? El concepto de desarrollo ahora nos parece quizá obvio, pero no, es un concepto relativamente moderno. En realidad toma fuerza después de la creación de las Naciones Unidas. Y en América Latina se va planteando el tema del desarrollo con la creación de la CEPAL. Aquí es extremadamente importante, porque desde la CEPAL se van haciendo los análisis, los diagnósticos, ¿no? Vale decir, ¿por qué América Latina está rezagada? ¿Por qué América Latina no logra superar su condición subordinada? ¿Qué es lo que se debe hacer para superar la condición de subordinación, que en aquel momento se empezaba a usar más la palabra de subdesarrollo, ¿no? Entonces acá viene el elemento desde la CEPAL, que se plantea, que no era solo la CEPAL, por cierto, pero la CEPAL fue emblemático en esto porque lo racionaliza y lo explica de una forma que, digamos, se hace comprensible y visible con las estadísticas, entre otras cosas. Uno de los elementos para superar la subordinación era justamente la industrialización. ¿Por qué? Porque había que superar la dependencia en la exportación de materias primas. Y ven que este tema sigue siendo igual de actual hoy a lo que era en la década del 40. Y en parte a veces siente que seguimos descubriendo la rueda con estos temas. Los diagnósticos de la CEPAL siguen teniendo absoluta vigencia y se estaban viendo en ese momento. Entonces decía, bueno, para generar, y en el lenguaje militar, la independencia era más bien usada la palabra de la autonomía, ¿no? Porque es la autonomía para generar un Estado que sea autónomo para eliminar la injerencia de fuerzas extranjeras que subordinan tu interés económico, militar, de seguridad, etcétera. Y un elemento importante en esto era la industrialización y, por ejemplo, la creación de una industria de armas propia. Porque por más industrializado que usted sea, si usted tiene que ir a comprarle armas a quienes le están imponiendo condiciones económicas desfavorables, la insubordinación va a ser doble. Entonces acá un elemento importante desde el pensamiento de seguridad y defensa desarrollista era el desarrollo también de la industria militar propia. Y esto no es ningún invento de América Latina. Todos los estados que han querido superar esa condición han trabajado también para hacer esto. Y miren ahora lo que es el China, Rusia y todo eso, ¿no? En el caso brasilero tenemos el Instituto Superior de Estudios Brasileños, el ISEB, que se crea en la década del 50. Brasil tiene su propio proceso en este sentido. Eran apoyadores de la CEPAL, pero había el ISEB, también había estos centros en Argentina. O sea, había una gran promoción de estas ideas en América Latina. Y por cierto, el concepto América Latina aquí se va poniendo de moda, porque no había, el concepto América Latina no se usaba antes. Hasta la década del 30 había algunos grupos que lo usaban, pero no había una identidad latinoamericana. Con CEPAL, con otras fuerzas, ahí el tema de la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal, se empiezan a crear instancias donde la región empieza a tener aquí una identidad. Empezamos a hablar de ser latinoamericanos,
¿no? Más allá de ser uruguayo, argentino, guatemalteco, hay una idea superior. Y esto empieza a influenciar el otro elemento pegado al desarrollo, a la modernidad de la industrialización, que es como una condición para llegar a todo esto, es tener la integración regional. Ahora, para saber a qué integrarse hay que tener una identidad, hay una imagen. ¿Integrarse a qué? A ser sudamericanos, a ser el virreinato del Río de la Plata, lo andino, lo caribeño. Lo latinoamericano se empieza acá a transformar como una imagen alternativa de búsqueda de integración, ¿no? Y donde se van buscando las raíces en el pensamiento bolivariano, etc. Hay un acervo de pensamiento integracionista que se va encadenando en esta idea de América Latina, ¿no? Diego. Y acá llegamos a la década del 50, y es acá creo que es una época clave, los movimientos nacional populares, la figura de Perón, la figura de Getúlio Vargas. Aquí tienen el otro lado Velasco Alvarado, que es un poco posterior, con Fidel Castro, Carlos Ibáñez del Campo en Chile, Lázaro Cárdenas en México. Miren la cantidad de militares que estamos hablando. Toda esta gente tenía un trasfondo militar. Cárdenas era general. Esto es el movimiento que se crea en esta época, que para mí es un movimiento fundamental, porque acá se va estructurando una idea de regional, porque casi todos estos, o sea, promovían de alguna u otra forma una idea de integración y de acercamiento, una idea de autonomía, un planteo desarrollista por el lado de la integración regional y un nacionalismo que tenía elementos antiimperialistas, de búsqueda de autonomía. Todos estos, de una forma u otra, lo tenían y lo buscaban. Y esto no fue un elemento periférico, estos fueron gobierno, en el caso de Perón, en el caso de Vargas, o sea, fueron figuras centrales de la gestación de los estados modernos en América Latina. No fueron movimientos de protesta en sí, ¿no? Fueron realmente a cambiar los estados. Y acá vuelvo un poco al tema de Brasil. Hay tres antecedentes: Pandía Calógera, Everardo Backhauser, Mario Travassos. Son, los creadores de la escuela geopolítica brasilera con raíces a principios del siglo XX, aplicando las técnicas e ideas modernas de la geopolítica. Los textos nuevos que estaban saliendo de Suecia, de Alemania, los traducían al portugués, traducciones del sueco Rudolf Schleien, el creador del concepto de geopolítica, traducido directamente al portugués por Everardo Backhauser, que van formando este planteo brasilero, geopolítico, que va hacia la geopolítica del desarrollo, ¿no? En el caso de Mario Travassos, la proyección continental de Brasil, que tiene una enorme influencia en Vargas, ¿no? Por ejemplo, la idea de mover la capital de Brasil desde el mar, desde el océano, en Río de Janeiro, moverla hacia el continente, ¿no? Que es la construcción de Brasilia, es una idea que se baraja desde estos lados. Aquí están los centros de pensamiento. Y Everardo Backhauser no era militar. El otro mito, que la geopolítica es un patrimonio militar, eso no es verdad. Hay militares, Travassos era militar, pero hay una cantidad enorme de civiles, y había una conjunción cívico-militar en este sentido, donde se proyecta el pensamiento geopolítico. En el caso de Brasil, tiene algunos elementos importantes: la marcha hacia el este, ahí tiene una Brasilia, hacia el oeste, sería, está mal escrito ahí, no, es la llegada al Pacífico, el continentalismo, ¿no? Y acá tienen las propuestas concretas de integración que van metidas en todo esto. Y esto lo quiero machacar un poco porque siempre combato la idea de que Brasil ha sido ajeno a la integración regional latinoamericana. Eso no es verdad, ¿no? Y acá están los ejemplos empíricos de que no ha sido así. Uno es la propuesta de unión aduanera con Argentina, ya en el 42 se planteó, no tuvo resultado, pero el planteo, y hubo una negociación, incluso creo que fue en parte de Montevideo que se juntaron para hablar de ese tema. La propuesta vuelve en el 67, plena dictadura militar. O sea, hay un planteo de nuevamente una unión aduanera argentina, y ahí tiene el tema de que está muy establecido de que parece que la historia del Mercosur empieza en la década del 80,
los planteos integracionistas son mucho anteriores. El Tratado del Amazonas del 78, promovido por Brasil, ¿no? Brasil se va moviendo en dos ejes, uno para el lado amazónico y el otro para el lado de la Cuenca del Plata, y ahí está el Tratado de la Cuenca del Plata del 79. Y después tenemos la creación de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, ahí está, lo puse en inglés, que es del 81, y el antecedente del 61, que es la creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que es la ALALC, ¿no? Que por cierto se firmó aquí en Montevideo, el Tratado de Montevideo. Brasil fue una parte central de todos estos acercamientos a la integración regional. Y aquí estuvo, en esta política, era una política nacional. También las Fuerzas Armadas eran parte de esta historia. Entonces, esto es lo que yo llamo la geopolítica de la integración. Y había otros militares populares y desarrollistas, y como estamos en Uruguay, Seregni mismo. Y esto lo hablábamos ayer con unos compañeros. El caso de Seregni no es una casualidad. Seregni, y acá hay quienes saben mucho más que yo de Seregni, pero Seregni era una persona que además, cuando se da el tema de Mercosur, la decisión de Seregni de acercamiento al Mercosur por parte de Frente Amplio fue un elemento clave. O sea, había en esta idea, desde lo militar, una idea también proclive hacia el lado del integracionismo, y en el caso del planteo de Seregni, al tema de lo popular y el pueblo, ¿no? Y acá esto nos lleva al tema de la nueva ola militar popular de América Latina, que se empieza a gestar en a partir, digamos, de la década del 90, sobre todo en el 2000, el caso de Chávez, el caso de lo que vemos, el tema de Bolivia, ¿no? La nacionalización en Bolivia. Ahora Evo Morales tuvo un problema con los militares, pero durante mucho tiempo hubo una incorporación de los militares en el tema de las nacionalizaciones bolivianas. Lucio Gutiérrez con el CONAIE haciendo un golpe de Estado en Ecuador, y ahí está la foto del militar Gutiérrez junto con el dirigente de la Asociación Indigenista CONAIE, acercamiento militar y sectores populares nuevamente. En el caso de Chávez, con las primeras manifestaciones antiimperialistas del Caracazo, llegando hasta el discurso de Al carajo, que fue cuando dijo al carajo en el Mar del Plata, Chávez ahí tomando una postura antiimperialista con su línea con respecto al ALCA, pero a su vez proponiendo la alternativa de la integración regional latinoamericana, fomentando todo eso, que fue un elemento central del planteo chavista. En el caso de Bolivia, el general Antonio Cueto declarando que los militares eran ahora socialistas, antiimperialistas y anticapitalistas. Y si vemos esta declaración, que ya no me acuerdo en qué año fue, pero ya hace unos cuantos años, esto durante el periodo de Evo Morales, no es ninguna sorpresa viniendo de Bolivia. Si vemos los antecedentes de Radepa en la década del 30 y 40, del ejército socialista, o sea, acá hay continuidades históricas que se van dando, de ejércitos que son proclives a este lado, y bueno, y el tema de Ecuador lo vemos ahí también, ¿no? Y después está el tema de los militares postmodernos, ¿no? El cambio de los militares ahora con mujeres en los ejércitos, los militares en el caso boliviano con los movimientos sociales indígenas. Esto ahora con la crisis actual de Bolivia es un tema complicado, pero durante unos cuantos años este fue el perfil que se daba dando a las Fuerzas Armadas con acercamiento a elementos populares en América Latina, ¿no? Y después el papel de los militares con respecto a la integración regional en lo que es en las relaciones internacionales. Y ahí tenemos lo que fue a partir del 2008 la creación de la UNASUR y el Consejo de Defensa de la UNASUR, donde está el proyecto, digamos, de coordinación. La primera vez que en los proyectos de integración latinoamericanos el elemento defensa aparece incluso con un consejo de defensa propio dentro de UNASUR. Y acá también está el tema nuevo en la integración regional, que es la aparición de Sudamérica como una dimensión geopolítica de la integración regional. Porque habíamos hablado de América Latina,
se hablaba de la comunidad andina, Centroamérica, el Caribe, etcétera, pero Sudamérica no había tenido nunca, no había sido, digamos, nunca una unidad geopolítica con identidad propia en un acuerdo de integración regional, y ahí es donde se crea la UNASUR. Los militares participan en esto por el lado del Consejo de Defensa de UNASUR, que tenía ideas muy claras. O sea, había aquí un planteo de tratar de coordinar una escuela común de defensa sudamericana, coordinación entre Fuerzas Armadas, y abajo de todo esto está el proyecto también de buscar de alguna manera la promoción de la industria de defensa en Sudamérica. Sobre todo un proyecto de lideranza brasileño, ¿no? Que eran los que tienen esta industria y los que les interesaba más promocionarla. Pero igual es un elemento interesante, ¿no? El papel nuevamente de Brasil en la vanguardia de la promoción de determinados elementos de integración regional. Bueno, operaciones internacionales y combate al narcotráfico son otros elementos donde militares también han intervenido en las relaciones internacionales. Entonces, yendo un poco finalizando, ¿no? Vemos que las Fuerzas Armadas, a pesar de los periodos dictatoriales, la violación de derechos humanos, según las últimas encuestas de Latino Barómetro sobre esto, las instituciones que tienen más confianza en la sociedad latinoamericana, primero sigue siendo la Iglesia, en realidad son las iglesias, no es solo la Iglesia, y en eso habría que cambiar lo que dijo Larcy Ribeiro, no es la Iglesia, ya más la Iglesia Católica un poco ha perdido ese predominio, ahora tenemos los evangelistas que han avanzado mucho, pero las iglesias siguen siendo un factor de primera línea en lo que es en la confianza de los latinoamericanos. Y segundo, las Fuerzas Armadas. Sigue siendo las Fuerzas Armadas un elemento esencial de confianza. Abajo del todo aquí tenemos partidos políticos, Congreso y gobierno, ¿no? Y esto no hay que olvidarlo, ¿no? Es un tema importante, sí. Bueno, pero pasamos al final, voy a ir terminando. Bueno, algunas preguntas que nos deja esto, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser de las Fuerzas Armadas? ¿Cuál debe ser el eje de su doctrina en el futuro? ¿Se termina la doctrina de seguridad nacional? ¿Y cuál es la propuesta de una nueva doctrina para las Fuerzas Armadas latinoamericanas? Es una propuesta que incluye ¿qué temas? Pues la doctrina de seguridad nacional tenía un abarque de una visión local y del mundo. Le daba un papel a los militares, enemigos y amigos, de valores. ¿Cuál es la doctrina alternativa que se está planteando a esto? Yo creo que incluso hay intentos, hay planteos, el libro blanco en Brasil, de la fuerza, pero no hay una doctrina regional elaborada que le dé un papel a las Fuerzas Armadas en esto todavía. Quizá eso hubiera podido hacerse desde el Consejo de Defensa de UNASUR, pero ahora ya vemos la crisis en la cual está la UNASUR, está difícil. Entonces aquí hay un elemento que frena, digamos, a lo que podría ser una fuerza más de integracionista dentro de las Fuerzas Armadas, que es un debe que queda. La relación entre desarrollo y Fuerzas Armadas, un tema a seguir explorando. Las Fuerzas Armadas han sido un elemento importante en la promoción de determinadas ideas del desarrollo. ¿Cómo se maneja esto hoy en día? Habría que verlo con más profundidad, qué significa. ¿Cómo se desarrolla un nacionalismo popular desde las Fuerzas Armadas? ¿Es posible desarrollar un nacionalismo popular que incluya las Fuerzas Armadas? Bueno, esa es otra pregunta que en realidad hago. Hay antecedentes. No hay que inventar la rueda, hay que conocer más sobre lo que ha pasado en la misma América Latina, donde hay experiencias importantes en este sentido. Y se ha demostrado muchas veces que se puede incluir las Fuerzas Armadas en un proyecto de acercamiento al pueblo y no a una línea antipopular. Y después es importante seguir viendo cuál es la influencia de agentes no regionales entre los militares latinoamericanos, porque yo creo que sigue habiendo un tema en este sentido de intereses o de prioridades de lo que es amigos y enemigos, que no son necesariamente los que son de la visión desde las prioridades que se podrían tener desde América Latina. Y creo que esto... Listo. Bueno, termino por acá. Muchas gracias.